memoria. Él pertenece a una familia llena de inquietudes, o sea, los Bolio hasta el día de hoy es una familia que le ha dado grandes aportes a Costa Rica. Recientemente, hace unos años, murió don Fernando Bolio, que fue diputado y ministro de Educación, pariente de esos Bolio. Ellos radicaron en Cartago. Y ahora hay un abogado, creo, hijo de don Fernando, que se llama Fabián Bolio, que es un eminente abogado, es pariente de ellos. Estos Bolios, una época que en todo gobierno había un Bolio ahí metido, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de don Jorge Bolio. Él nació en el siglo XIX y joven se decidió a ser sacerdote, de una familia, varios hermanos, muy destacados ellos, pero era un sacerdote lleno de inquietudes. Incluso él cuando se gradúa lo mandan al centro de Heredia, y de repente lo que ocurre es lo que llaman boca a boca. En la comunidad de Heredia se corre de que hay un sacerdote que da unos sermones especiales. Y resultó ser Jorge Bolio, jovencito él, tal vez de 20 y pico de años ya como sacerdote, y entonces se le llenaba la iglesia por los sermones que él, o las homilías que él daba. Se vino una guerra en Nicaragua, de las tantas guerras que ha habido en Nicaragua, y él se fue solidario a pelear, siendo sacerdote, se fue a pelear allá, y ahí casi lo matan en esa guerra. Ahí fue, y estuvo en el frente de batalla. Lo que no se sabe, lo que no dice la historia, es si llegó a matar o no. ¿Qué sabe usted de Jorge Bolio? Sé muy poco, Bueno, realmente. claro, que no Sé que fue un sacerdote, Ajá. que fue político. Inclusive llegó a ser, creo que, diputado. Ajá. Además de eso, fue un hombre preparado, preocupado más que nada por las clases, las diferencias sociales, un luchador. Estuvo en uno de los movimientos contra Nicaragua, creo que estuvo el hombre, anduvo peleando. No es mucho lo que yo sé. Sí sé eso, que era un hombre comprometido. En Nicaragua lo declararon general. En Nicaragua. En Nicaragua es donde le dan el título o el grado de general. No en Costa Rica. No, en Costa Rica. Costa Rica había ejército, pero un ejército pobretón. Es una pregunta. ¿Ustedes conocen a Jorge Bolio? ¿O saben quién es? No. Nada. ¿Y usted, muchacha? Sí. ¿Sabe quién es Jorge Bolio? ¿El de Manager? Jorge Bolio. Don Alfredo era una persona muy querida en Heredia, amigo de Jorge Bolio. Entonces Jorge Bolio lógicamente se levanta contra los Tinoco, porque fueron dos hermanos, Federico, que fue el que se levantó, pero el hombre más aguerrido fue Joaquín Tinoco. Entonces se levantó en armas y se fue a formar el frente del Zapuá, en el frente norte, que había como cierto apoyo del lado de Nicaragua para los rebeldes que luchaban contra el régimen de los Tinocos, que fue la última dictadura de Costa Rica. Acerca de don Jorge Bolio, el que inventó el café Bolio. ¡Ay, era su abuelo! ¿Era su abuelo? Sí, es su abuelo. ¿En serio? Oiga, muchacha, hablemos de él, que Venga. vamos a hacer un trabajo. Ay, ¿O no sabe nada? solo sé que era de mi abuelo, lo vendió. No, tu Y bisabuelo, hasta ahí. Si era de mi bisabuelo, lo vendió. Y ya ahí no sé nada más que lo compraron. Pero entonces no saben ¿Cómo quién fue empezó? Jorge ¿Cómo Bolio. empezó? Fue metalero. No, ay, no, ni No, eso fue es metalero. No, o sea, se lo juro que sí era de mi bisabuelo, pero no. Ay, no, pero no diga eso. O sea, Lo siento mucho. En realidad era un héroe, era un hombre admirado por su valor, porque había luchado en Nicaragua, porque había luchado contra los Tinocos, porque tenía facilidad de palabra, era un orador que la gente escuchaba. Entonces él se mete en la campaña del 1924. Ahí hay tres partidos. Uno es el de don Ricardo Jiménez Oriamuno, una de las más ilustres figuras que ha tenido este país. El otro fue don Alberto Echandi y el otro fue Jorge Bolio Jiménez. Ellos se van a la lucha electoral. ¿Sabe?
Nada acerca de don Jorge Bolio. Porque el primer hombre que vino aquí, o uno de los primeros, porque hay otras raíces más hacia atrás, pero digamos que uno de los más sobresalientes exponentes de una línea social en beneficio de las mayorías y de los pobres fue Jorge Bolio. Eso tal vez es de lo más grande, el aporte de Jorge Bolio, porque él con sus discursos diseminó, regó una semilla para ir creando una conciencia de solidaridad con los que menos tenían. Don Ricardo le prometió a Jorge Bolio que le respetaba sus propuestas y que iba a luchar por ellas siendo Lo presidente. único que recuerdo sobre Jorge Bolio es que era político y que estuvo involucrado con la caída de los Tinoco. Cuando se dio la caída de los Tinoco, y algo tenía que ver con el Partido Reformista. Jorge Bolio, en una Costa Rica muy conservadora, en una Costa Rica llena de religiosidad católica, fanática, y hay un cura que había sido general y metido en política como que incomodaba, además hablaba mucho. Entonces, él había sido diputado, en esa época las elecciones de diputados eran cada 2 años. No se llamaba Asamblea Legislativa como ahora, se llamaba Congreso de la República. Entonces don Jorge Bolio siguió de diputado y en la década del 30 se hizo una confabulación y lo declararon loco. Entonces lo mandaron a Europa, a un hospital, y allá estuvo, como si fuera loco. ¿Y no era loco? No, no era loco, nada más que era un hombre que decía las verdades, que hablaba, que posiblemente para la Costa Rica entonces el discurso de él era insolente, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se dicen ahora, de ayudar a los pobres, todo eso que es normal, ese era el discurso de don Jorge Bolio. Un ex ministro de Educación, un ex diputado, un ex Bueno, En ese tiempo era un insulto, y los ricos cafetaleros, que eran los que ponían en el gobierno, a don Ricardo y a don Cleto, fue con la ayuda de los cafetaleros que llegaron ahí. El discurso de Jorge Bolio era un discurso contestatario, insolente, ¿verdad? Entonces se confabularon y lo declararon loco y lo mandaron a Europa. Años después él regresó. Creo que en esos años renunció también a su condición de sacerdote. También tenía otro problemita, don Jorge Bolio, que era muy enamorado. Tenía mujeres en cantidad. Que Jorge Bolio se metía con mujeres, pero rezaba para empatar. Sí, él andaba ahí. Tuvo varias mujeres. Creo que es esa casa o aquí, o a la izquierda, ahí por el portón. ¿Ah? Esa o ahí por el portón. ¿Qué? La de Jorge Bolio. No, es una pregunta. ¿No sabe quién es Jorge Bolio? Ah, no. No, por eso le digo que puedo preguntar en esa casa o la otra. Pues un cura con mujeres, un cura militar o general, y un cura metido en política. Y era una incomodidad para el clero en Costa Rica. Totalmente. Eso para contarles a grandes rasgos de Jorge Bolio, que creo que murió, ahí sí que esa fecha no la tengo a mano, no sé si a principios de la década del... ¿Y quién hizo el café Bolio? Es que el apellido Bolio es un apellido grande en Costa Rica. No creo que sea, posiblemente eran parientes de quien creó el café Bolio. Posiblemente eran parientes porque es un apellido único en Costa Rica. Así que creo que haya relación, no sé, con el general Bolio, creo que no. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Lo más grande que hay que rescatar del general Bolio, y le pongo énfasis a eso, fue su pensamiento hacia lo que se llama un Estado de derecho social. O sea, crear un Estado por leyes donde el mismo Estado auxilie a los que menos tienen. ¿cuáles han sido los nombres de Bueno, ahorita no estoy... más o menos... Los que te acuerdes, no importa. No, es que ya eso fue lo que dije. Lo del ministro, de todo eso. Sí.
¿Le gusta el café bolio? Por supuesto. Y bueno, ¿por quién fue creado el café bolio? ¿Cómo? ¿Por quién fue creado el café bolio? ¿No sabe? El general Bolio o el cura Bolio, de eso. Ese para mí sí fue un aventurero, sí fue mujeriego, sí tuvo cosas de militar porque era propio de la época, pero sobre todo fue un hombre con sensibilidad que quería que la condición de los pobres fuera superada, cambiara. Dentro de una línea muy costarricense, a tal punto que él nunca estuvo con los comunistas. Le invitamos a sintonizar en el 1180M Radio Victoria, su programa educativo El Maestro en su Casa, cada sábado al ser las 10 de la mañana, bajo la producción del profesor José Pablo González y la coproducción de Marco Rodríguez y Pablo Vargas. El Maestro en su Casa nace en Heredia, cuna de la educación costarricense, y a partir de su espacio se analizan temas de actualidad, política, economía, religión, deporte y otros. Recuerden, les esperamos este y todos los sábados al ser las 10 de la mañana. Además, visítenos en nuestro sitio en Facebook, El Maestro en su Casa.